Amén, hermanos, bienvenidos. Qué bueno es estar hoy en la casa del Señor y qué bueno es ser la casa del Señor. Amén. Es bueno poder estar junto con usted en casa o donde sea que usted se encuentre. Para nosotros es un privilegio hoy poder cantarle al Señor juntos, alabar su nombre. Hermano, yo quiero que usted por un momento pueda pensar todas las razones por las que nuestro Dios es digno de gloria. Y creo que cada uno de nosotros hoy tiene muchas razones por las cuales exaltar al Señor, por las cuales podemos decir: Señor, tú eres digno de nuestra alabanza, tú eres digno de nuestra adoración. Y hoy quiero invitarle a que pueda cerrar sus ojos en casa y junto con su familia, junto con los suyos, pueda hoy decirle: Señor, aquí estamos, Padre. Hoy queremos cantarte, queremos exaltarte. Tú has sido bueno, Señor, tú has sido fiel. Tú has sido fiel, Señor Jesús, y hoy queremos exaltarte a ti, y hoy queremos darte a ti, Señor, toda la gloria, Padre, toda la honra, Señor Jesús, porque solo tú te la mereces, Señor. Y hoy cantamos a ti, cantamos con todo nuestro corazón, Padre, porque solamente tú eres digno. Por un momento más, hermano, ahí en casa usted confiéselo con su boca: Señor, tú eres digno, Padre. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de nuestra alabanza. Eres digno de nuestra adoración. Y hoy te cantamos a ti, Señor. Te damos toda gloria, Padre. Toda honra, Señor. Solo para ti. Amén. Oh, Señor, cantamos hoy a ti. Declarémoslo juntos. Amén. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. En medio de la adversidad, cantamos aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. Cantamos aleluya,
Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. En medio de la aflicción, cantamos aleluya. Oh Señor, cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Oh Señor, cantamos aleluya. Yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza sonará. De las cenizas Él me levantó, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte, más fuerte, mi alabanza sonará. De las cenizas Él me levantó, la muerte ha vencido, el Rey vivo está. Oh, vivo está, Señor. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Amén, Señor, tú eres digno, Padre. Oh Señor, en ti estamos seguros, Señor. Y en ti yo tengo paz. Y en ti es donde fuerte soy. Y en ti es donde vivo estoy. Te entrego todo lo que soy para hacer tu voluntad. Alzaré mis manos hoy alabándote. Oh, te exaltamos, Señor. Señor mi Dios, en ti está mi
recordamos, Señor, lo que tú has hecho, Padre. Hoy recordamos, Señor Jesús, lo que tú has hecho. Tú te levantaste de esa cruz, Señor. Padre, tú diste tu vida, Señor Jesús, por nosotros. Tú diste tu vida, Padre, y hoy recordamos esa verdad. Hermano, ahí donde usted está, hoy alcemos nuestra voz, alcemos nuestras manos al Señor y digámosle: Padre, tu sacrificio, Señor, fue suficiente, Padre. Tu sacrificio, tu obra en la cruz, Padre, que tú moriste, diste tu vida por nosotros y resucitaste, Señor, al tercer día, Padre. Eso es suficiente para que hoy nosotros, Señor, te demos a ti la gloria. Para que hoy declaremos, Señor, hoy no hay nadie como tú, Señor Jesús. Hoy no hay nadie como tú, Padre. Hoy te exaltamos, Señor Jesús. Hoy te adoramos, Padre. Oh, Señor, te adoramos. Levantemos nuestra voz y por un momento levantemos un cántico nuevo al Señor. Te damos gloria a ti, Señor. Te damos gloria a ti. Te exaltamos al único digno, Señor. Al único que es digno de gloria y honor. Eres tú. De gloria y honor. De gloria y honor eres digno. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Levantemos nuestras manos, digámosle juntos: amén. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes,
eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Oh Señor, hoy te damos gracias. Te damos a ti gloria y honra, Señor. Padre, hoy nada más podemos hacer que traer nuestras vidas delante de ti. Hoy nada más podemos hacer que venir a rendir, Señor, todo lo que hoy somos, todo lo que hoy hay en nosotros, Señor. Hoy venimos ante tu majestad, hoy venimos ante lo grande que tú eres, ante lo majestuoso, Señor, ante tu poder, ante tu amor. Y hoy, Señor, vemos nuestra condición, hoy vemos, Señor, nuestro pecado, hoy vemos nuestras fallas, vemos lo malo que hay en nosotros, Señor. Y hoy venimos a decir, nos rendimos ante esa majestad, nos rendimos ante lo que tú ya hiciste, Padre. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro libertador, tú eres aquel que ya nos compró, aquel que hoy nos ha dado vida. Hermano, hoy quiero invitarle a que usted pueda venir delante del Señor y recordar esa verdad. Señor, tú ya pagaste por mí. Señor, la muerte ya ha sido vencida. Tú estás vivo, Señor. Y hoy puedo venir delante de ti a encontrarme con esa vida. Hoy puedo venir delante de ti a encontrarme, Señor, con esa vida eterna, Señor. Hoy aquí estamos, Señor. Nos rendimos ante ti. Hoy yo me rindo. Oh Señor, te rindo lo que yo soy. Te rindo mi pecado, te rindo mis fallas. Oh, te rindo mi debilidad, Señor. Te rindo todo lo que soy, Señor. Estoy delante de ti. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos tus hijos, Padre. Oh, estamos conscientes que podemos venir a ti. Gracias, Señor. Gracias porque tu perdón y porque tu amor son para nosotros. Gracias porque hoy, aunque fallamos, Señor, tenemos libre entrada a tu presencia. Y hoy, Señor, mientras hoy cantamos y hoy levantamos nuestra voz, que tu nombre sea glorificado, que tuya sea la gloria, que tuyo sea el honor, que tuya sea toda la alabanza, Padre, porque tú eres digno, Señor. Te adoramos, Señor. Yo quiero invitarte a ti que hoy estás conectado a esta transmisión y hoy lo que hoy hemos cantado, la verdad que hoy hemos declarado en cada una de las alabanzas que hoy hemos levantado al Señor, tal vez ha estado hablando a tu corazón. Hoy tú has escuchado de aquel que venció a la muerte y que hoy trae vida. Hoy tú has escuchado de aquel que pone en mí nueva vida, de aquel que es nuestra fuerza, de aquel que es lo que hoy nos mantiene firmes. Tú has escuchado que hoy hemos cantado y hemos celebrado aquel que nos ha hecho libres del temor, libres de la amargura. Y hoy hay algo en tu corazón que se ha despertado. Hoy hay algo en tu corazón que te está hablando y te está revelando a ti la necesidad que hay en tu vida de entregarle tu vida al Señor Jesús, de reconocer al Señor Jesús como tu único Rey y Salvador. Y hoy hay algo en tu corazón que te está hablando, que te está incomodando. Hoy déjame decirte, esa es la voz de nuestro Señor Jesucristo llamándote para que tú puedas conocerle. Dice su palabra que Él toca a la puerta y llama. Hoy es tu decisión abrirla para que el Señor entre en ti y te cambie, para que el Señor entre en ti y renueve todo lo que tú eres. Así que hoy queremos abrir la invitación.
Si tú estás viéndonos hoy y tú tienes el deseo en tu corazón de recibir al Señor, de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como tu Rey y Salvador, si tú estás acompañado de alguien que ya conoce al Señor, que ya es un discípulo, te invito a que le puedas decir: yo quiero tomar esta decisión. Y si tú te encuentras solo y hoy puedes hacerlo, te invito a que, si estás en la capacidad de hacerlo, puedas doblar tus rodillas donde tú estás y ponerte hoy delante de aquel que ya pagó por ti, delante de aquel que ya dio su vida y que no solo murió en una cruz, sino que resucitó. Y eso hoy es lo que te da vida eterna, si tan solo tú creyeres. Así que empieza a decir con tu boca: Señor Jesús, hoy te reconozco a ti como mi único Rey y mi Salvador. Hoy te pido que entres en mi corazón y que hoy transformes todo aquello que hoy es muerte y lo cambies por esa vida eterna que tú tienes para nosotros. Límpiame, dile al Señor: limpia mi pecado. Sé que te he fallado, sé que he estado lejos, caminando fuera de tu voluntad, pero hoy me vengo a entregar a ti para pedirte: haz tu obra, transfórmame, Señor. Y ahora permítenos orar por ti. Señor, bendecimos a todo aquel que ha tomado esta decisión de entregar su vida a ti, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que sus nombres sean escritos en el libro de vida. Que hoy, Señor, sepan que hay promesas, Señor, que se activan para cada uno de ellos. Que ellos ahora son parte de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, Padre. Les bendecimos y te pedimos que como iglesia podamos caminar con ellos, Señor. Que como iglesia podamos llevar juntos este proceso de una vida como hijos y discípulos tuyos. Gracias porque hoy la salvación ha llegado a sus vidas. Gracias porque hoy la salvación ha llegado a sus casas, a sus familias, Padre. Y hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra por todo lo que tú ya has hecho en nosotros, por lo que hoy estás haciendo, Padre, y porque creemos, Señor, que tú no te vas a detener sino hasta terminar esa buena obra que ya empezaste en nosotros. Te exaltamos, Señor Jesús, y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y lo invito a que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor en donde usted se encuentra. Y quiero invitarlo a que se pueda quedar conectado. Vamos a continuar con la palabra del Señor que nos hable a nuestros corazones. Amén. Estas son nuestras actividades semanales. Participa con nosotros. Iniciamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado a las 9 de la mañana es momento de Niños para Cristo. A las 10 de la mañana participa con nosotros del servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. A todos los jóvenes se les hace la invitación para que puedan participar del servicio online Jubilim, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y participa de los servicios del domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, puedes sintonizar todos nuestros servicios en nuestro canal de YouTube, Elim Central Radio 760. Así también en Facebook, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor. Amados hermanos, por el bienestar de todos, hacemos las siguientes recomendaciones. Utilizar la mascarilla correctamente en todo momento. Mantener el distanciamiento adecuado dentro y fuera del auditorio. Permanecer en su lugar durante toda la reunión. Agradeceremos que al finalizar el servicio
Evitemos formar grupos de conversación y no quedarse dentro ni fuera del auditorium para poder realizar los protocolos de limpieza. Favor no reservar los lugares para otras personas con objetos personales y utilizar únicamente un solo lugar. Respetar los lugares asignados para el adulto mayor. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos. Qué bueno el poder estar nuevamente en sus hogares y tener estos medios para poder transmitir y poder llegar a platicar un poco sobre lo que la palabra de Dios establece, y creo que usted en su casa puede darle gracias a Dios porque en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las tribulaciones, el Señor sigue hablando, el Señor sigue mostrándose a nuestras vidas, y creo que es una buena oportunidad para que usted ahí en su casa le dé gracias al Señor por un nuevo día, por un nuevo mes, por un nuevo proyecto, por lo que usted esté pidiéndole al Señor. Creo que estamos entendidos que los planes de Dios son perfectos, nunca se salen de su despropósito, ¿verdad? Y creo que ahí usted debe de siempre tener el corazón agradecido para con Dios. Yo quisiera que usted hoy me acompañara. Como siempre tenemos necesidades, yo sé que usted también en su casa hay necesidades en las cuales usted está presentando delante de Dios, y que la intención que tengamos hoy es darle gracias porque Él ya conoce de antemano nuestras necesidades y Él responde conforme a su voluntad. Yo quiero que usted me acompañe y vamos a poner también delante de Dios lo que vamos a platicar y conversar el día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder, Señor, llegar a los hogares de cada uno de mis hermanos, de poder tener este tiempo de comunión, este tiempo, Señor, donde tu palabra nos viene a ser como un refrigerio, Señor. Dice tu palabra claramente que la misma palabra es una espada que penetra lo más profundo de nuestro corazón, que nos hace entender, que nos hace comprender y que nos abre el entendimiento espiritual para saber lo que tú, Señor, estás hablando en este tiempo. Hoy oramos y te damos, Señor, gracias por cada una de las necesidades que tu pueblo tiene, Señor. Yo quiero que usted ahí en su casa con agradecimiento le diga: Señor, gracias porque sé que tú ya conoces de antemano mi necesidad. Tú conoces, Padre, lo que estamos viviendo, pero que de todo lo que hoy, Señor, en nuestra vida está sucediendo, sabemos que tú eres poderoso, sabemos que tú tienes el control y que tú responderás conforme a tu voluntad, Señor. Hoy bendecimos a cada familia, bendecimos a cada uno de mis hermanos que está conectado, aquellos que se irán conectando y aquellos, Señor, que posteriormente lo hacen. Que la palabra hoy, Señor, sea como un refrigerio a nuestra alma y que podamos ser transformados a través de la obra de tu Espíritu Santo. Hoy reconocemos, Señor, que no podemos caminar sin discernimiento, no podemos caminar sin comprender lo que tú, Señor, estás hablando a la iglesia, y que en este tiempo, Señor, tú despiertes nuestros sentidos espirituales para poder abrir, Señor, y poder ver lo que tú quieres decirnos y lo que tú estás preparando en cada uno de nosotros. Hoy te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú vas a hacer, y que siempre, Señor, en nuestro corazón haya agradecimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, gracias por estar siempre ahí dispuestos a poder orar como un cuerpo y entender que como iglesia debemos de unirnos en estos tiempos delicados que estamos viviendo. Debemos de reconocer que el Señor permite las circunstancias a nuestra vida para que podamos comprender y que podamos entender que el Señor está hablando en todo tiempo. Yo no sé si usted está consciente que el Señor ha sido fiel y que el Señor ha mostrado su misericordia, como dice la misma palabra de Dios, que cada día son nuevas sus misericordias, pero que muchas veces en nuestro entendimiento natural o en nuestro entendimiento corporal de lo que nosotros podemos ver, muchas veces se limita a comprender lo que Dios está haciendo. Creo que muchos de nosotros a veces le decimos: Señor, muéstrame qué es lo que tú estás haciendo a través del proceso que estoy viviendo, muéstrate a través de lo que estamos viendo a nivel mundial. Y a veces uno se queda corto porque uno quisiera ver algo diferente, pero es esto que estamos viviendo nos está llevando a poder meternos a la palabra, a poder
descubrir muchas cosas que el Señor tiene preparadas para aquellos que están dispuestos a amar al Señor y están dispuestos a preparar su corazón para lo que el Espíritu de Dios está hablando en este tiempo a la iglesia. Y esto es algo que a mí me emociona verdaderamente, el poder comprender que el Espíritu de Dios es el ministerio que Dios dejó para el creyente, para comprender lo que hemos de vivir y lo que tendríamos que pasar. Cuando la promesa de Dios fue dada al pueblo judío y cuando Jesús le dijo a sus discípulos, me es necesario que yo me vaya, se los dijo claramente, para que venga el Consolador, para que venga aquel que les va a enseñar, aquel que les va a mostrar el camino, aquel que va a redarguir de pecado. Es el ministerio del Espíritu de Dios hoy latente en cada uno de nosotros, y por eso es que el Señor les dijo que esperaran, que recibieran la llenura del Espíritu Santo para luego ir y hacer y cumplir la gran misión que el Señor les había llevado de ir y hacer discípulos. Creo que es algo que debemos comprender, porque de esa manera nosotros podemos ir caminando y poder ir descubriendo lo que el Señor está hablando a la iglesia y lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo creo que usted sabe que en este tiempo el Espíritu está hablando y que ahora a través de todos los medios que tenemos usted puede escuchar infinidad de mensajes, infinidad de servicios, pero que es ahí donde el Señor está agudizando nuestros sentidos espirituales para discernir, no para empezar a juzgar o a señalar lo que uno o lo que otro dice, sino discernir en medio de las circunstancias que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que está transformando las vidas, venga al corazón de cada uno de nosotros y que podamos entender y comprender lo que Dios quiere hacer. Y por eso me llama mucho la atención lo que Pablo le escribió a la iglesia de Corintios. Yo creo que usted lo recuerda porque es una de las cartas que leímos el mes anterior, y hablaba claramente sobre cómo la iglesia se divide muchas veces en convertirse en seguidores de hombres o en seguidores de señales o en seguidores de dones, porque la iglesia en sí, o muchas veces la naturaleza humana en el hombre, la naturaleza de pecado lo hace totalmente seguir en idolatría o buscar lo que otros hacen. Por eso es que los movimientos muchas veces o las sectas que usted puede ver siempre están señalizadas a seguir a una persona específicamente, una ideología, una doctrina. Y por eso es que estamos viviendo tiempos delicados, porque el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y les establece claramente que el cuerpo de Cristo no está dividido, sino que el cuerpo de Cristo es uno mismo, pero que es necesario discernir en el Espíritu lo que otros están enseñando. Es importante entender que los dones son dados para la edificación de la iglesia y que esos dones dados a través del Espíritu Santo son para que nosotros podamos cumplir el llamado de Dios, el de hacer la gran comisión y de bendecir a otros. Por eso es que la carta de Corinto es una carta que lo puede a usted alumbrar e iluminar, y en sí toda la misma palabra, como lo dice el Salmo 119, que es como una lámpara que ilumina el camino, que nos enseña lo que el Espíritu de Dios quiere mostrar y quiere hacer. Y el apóstol Pablo no se cansaba de escribir las cartas en condiciones muchas veces que usted no me va a dejar mentir, condiciones en las cuales estaba preso, condiciones en las cuales estaba en tribulaciones, condiciones en las cuales tal vez algunos de nosotros estamos en este momento, pero él no dejaba de perder la misión a la cual Dios lo había llamado, y no dejaba en la convicción en la cual cuando Jesús se le reveló a su vida en aquel camino a Damasco, usted lo sabe muy bien, cuando él iba camino a perseguir a los cristianos, Jesús se le revela en ese camino, lo deja ciego, pero viene Ananías, que es enviado por Dios para orar por él, para recobrar la vista y ser lleno del Espíritu de Dios. Y esas enseñanzas o esas historias plasmadas en la palabra hoy en día nos tienen que marcar a nosotros una pauta, una instrucción de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de los que me escuchan se recuerdan de su camino a Damasco. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan cuando Jesús se reveló a sus vidas, cuando Jesús les quitó la venda de los ojos, cuando el Espíritu de Dios llenó sus vidas y marcó una revelación en su corazón de quién es Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, el evangelio de poder en el cual nosotros estamos creyendo y confiando. Cuando usted se recuerda en esa esencia,
Cuando el Señor lo lleva a ese momento, usted sabe muy bien que su vida ya no es la misma. Yo no sé si usted se recuerda de los cambios que usted tuvo, que no fueron forzados, porque usted ahora ya dice, bueno, yo soy cristiano y ahora yo no puedo hacer lo que el mundo hace. Yo hablaba con mis hijos y les decía, en Antioquía se les llamó a los cristianos por primera vez cristianos. Y esa palabra cristiano se convierte en seguidor de Cristo. Y es ahí donde yo les hablaba y les decía, es ahí donde ustedes tienen que comprender que como cristianos no quiere decir que ustedes son cristianos porque yo soy cristiano, sino que ustedes son cristianos porque ustedes decidieron seguir a Jesús. Y si ustedes decidieron seguir a Jesús, quiere decir que ustedes quieren seguir los pasos de Él, ustedes quieren ser discípulos de Él, ustedes quieren obedecer lo que la palabra de Dios establece. Porque es ahí donde humanamente nosotros tenemos que enseñarle a nuestras generaciones que nosotros no somos seguidores de hombres. Nosotros podemos dar un ejemplo, claro que sí, pero nosotros debemos de marcar, como Pablo decía, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Por eso es importante que el ministerio del Espíritu Santo en el creyente venga a una transformación, en una renovación de nuestra mente para poder comprender y poder mostrar el llamado que tenemos delante de Dios. Y por eso en la primera carta de Corinto, en el capítulo 2, versículo 12, me gustaría que usted me acompañara. Habla claramente el apóstol Pablo sobre la importancia de poder discernir las cosas en el espíritu y que verdaderamente el espiritual las puede comprender. Como le dije en el principio, el discernimiento en este tiempo es una herramienta, un arma que Dios dejó no para juzgar. Yo quiero que usted comprenda esto, hermano. Porque el discernimiento viene para el creyente para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Usted va a juzgar eso en su entendimiento espiritual y no en su entendimiento humano, porque cuando hablamos humanamente, creo que muchas personas se creen muy capaces o de transmitir, o son oradores muy espectaculares que pueden hablar y pueden decir. Yo escuchaba a una persona que decía, hay hombres que se les dice picos de oro, que pueden hablar muy bonito y que pueden dar una enseñanza muy bonita, pero que muchas veces no tiene la llenura o no tiene la transmisión de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, porque no hay una vivencia. Y eso es lo que debemos de aprender a discernir, hermanos, y tener el cuidado y la delicadeza, hermano, de poder examinarlo todo como la iglesia de Berea lo hacía. Dice que Pablo enseñaba, pero que ellos al momento de recibir la enseñanza iban y escudriñaban en la palabra lo que les había enseñado. Y eso es lo que yo quiero hoy transmitirle a su corazón, hermano, que seamos una iglesia que esté dispuesta, que esté despierta a poder comprender lo que el Espíritu de Dios nos ha dado para discernir las cosas en el Espíritu y que no nos dejemos guiar por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza, por cualquier cosa que usted escucha ahí, y poder mostrar en su vida el testimonio de que usted es distinto porque usted ha decidido seguir a Cristo. Y como usted ha decidido seguir a Cristo, usted comprende que el Evangelio es poder de Dios para transformación, para salvación, y que desde el momento que Jesús se reveló a su vida, el Espíritu de Dios fue dado a usted para que le enseñara el camino a la obediencia y discernir los tiempos que estamos viviendo. Y usted sabe muy bien que son tiempos delicados, tiempos en los cuales el mundo ha querido poner a su placer las cosas, y que la iglesia lastimosamente se está convirtiendo o está viviendo como el mundo vive. Está siguiendo las mismas reglas, estamos siguiendo los mismos patrones, cuando el Espíritu de Dios es dado para todo aquel que verdaderamente cree en el Señor. Y por eso dice en el versículo 12, en la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Mire claramente cómo le dice Pablo a la iglesia de Corinto: nosotros no recibimos el mismo espíritu que el mundo vive, sino el espíritu que proviene de Dios.
Usted sabe muy bien que el príncipe de este mundo gobierna a través de la mentira, a través de la falsedad, a través del error, a través de falsas doctrinas, de enseñanzas, de pecados, de ideologías que vienen a marcar en contra de la palabra lo que es la verdad establecida por Dios. Ese es el espíritu de engaño que hay en el mundo. Pero nosotros, dice claramente, que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire que el Espíritu de Dios ha sido concedido a nosotros para que usted pueda comprender que el Evangelio de Dios fue dado a usted para que usted marcara una diferencia, para que usted fuera diferente, para que usted viviera un Evangelio de poder y que no se comparara como el mismo espíritu del mundo que quiere gobernar y que quiere guiar a este mundo a perdición. Dios nos ha llamado a libertad, hermano, y dice claramente la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, cuando recibimos el Espíritu que proviene de Dios, es para que sepamos que Dios nos lo ha concedido. ¿Por qué? Porque claramente Jesús lo dijo: me es necesario que yo me vaya, pero mi Padre enviará al Consolador, enviará al otro que estará con ustedes, que es el mismo Dios, es la misma esencia, pero que ahora va a vivir en ustedes y va a estar con ustedes y va a estar sobre ustedes para enseñarles el camino de la verdad y que puedan discernir y que puedan aprender a caminar no como el mundo lo hace, sino como Cristo Jesús nos ha llamado a caminar. Por eso es que debemos comprenderlo. Y dice el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, claramente dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, o sea, no las comprende, no las entiende y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esa palabra discernir espiritualmente, hermanos. O sea, claramente dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque lo espiritual tiene que estar acomodado a lo espiritual. Y esto lo hemos usado muchas veces en nuestras iglesias para marcar una diferencia en la cual mistimizamos las cosas, ¿verdad? El espiritual, el que trae la Biblia, el que ora, el que está metido. Y muchas veces lo miramos por lo que hace y nos convertimos en fariseos. El espiritual es aquel que entiende el llamado de Dios, que comprende que ya no puede vivir conforme a la carne, ya no puede vivir bajo el dominio del espíritu de este mundo, sino que ha sido trasladado a un reino de luz donde el Espíritu de Dios lo ha capacitado para poder discernir las acechanzas del enemigo, poder discernir cuando viene una falsa doctrina, una falsa enseñanza y proteger lo que Dios le ha dado. Esto, hermano, no es negociable. Esto no puede ser así como que digo, bueno, esto lo voy a recibir si yo pago esto. No, esto es conforme el llamado de Dios de poder vivir en santidad y de humillarnos delante de Dios, de conocerlo cada día como Él es y dejar que el ministerio del Espíritu Santo empiece a tomar la autoridad que Dios nos ha dado, que Dios le ha dado para que nosotros podamos comprender las cosas del Espíritu. Mire, hermano, esto es algo que para el hombre natural no lo comprende. Yo no sé si cuando usted empieza a hablar sus lenguas, usted claramente dice que las lenguas son para edificación personal, pero es una señal que es dada cuando una persona es llena del Espíritu Santo y que es importante tenerla porque usted sabe y está convencido de que el Espíritu de Dios es el que lo mueve a hacer, el que comunica lo que está en el interior del hombre para poder edificar lo que su alma y lo que su espíritu necesita. Hermano, cuando usted empieza a comprender estas cosas y discernir, yo no le estoy diciendo que el que habla lenguas es más espiritual que el otro. Yo lo que le estoy diciendo es que debemos desear los dones del Espíritu, que debemos de buscar los mejores dones, pero la intención de buscarlos no es para que yo me sienta más inflado o para que yo diga, yo soy la última Coca-Cola del desierto, o yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, sino que usted recibe un don
para que eso sea para edificación, para dar de gracia, porque es un regalo dado para recibir y para dar de gracia lo que usted ha recibido. El problema hoy en día, hermano, es que la gente está cayendo en la misma condición de la iglesia de Corinto, que ha aprendido a idolatrar a aquellos que tienen dones dados por Dios, y el mismo hombre ha hecho que esas mismas personas se vuelvan seguidores del mismo y empiezan a hacer las cosas a su manera y a su placer. Y desviamos y desvirtuamos, y es ahí donde se pierde el discernimiento, y es ahí donde nosotros juzgamos o señalamos, y debemos de regresar a Dios y comprender que es algo. El discernimiento es algo que se tiene que definir bien en nuestras vidas para comprender lo que es falso, lo que es verdadero, lo que es malo y lo que es bueno. Y la palabra de discernimiento viene de un hebreo que es bin, y que significa perspicacia, percibir, tener prudencia. Y en el griego, diaquino, que también se habla de una separación, de una distinción y de juzgar, pero un juzgar a uno mismo, una distinción que lo hace a uno diferente del mundo, una separación que nos hace y nos establece que no podemos nosotros ser iguales a los demás. Por eso le digo que el discernimiento es importante en la vida del creyente, y solamente viene a través del Espíritu de Dios para todo aquel que esté dispuesto a buscar y a someterse a la voluntad de Él. Yo no sé si usted va conmigo ahí, pero es algo que el apóstol Pablo estuvo insistiendo en sus cartas y estuvo manifestando en sus cartas la importancia de poder regresar a ese discernimiento de la palabra de Dios y poder comprender lo que el Señor está hablando a su iglesia. ¿Para qué necesitamos el discernimiento, hermano? Cuando usted sabe muy bien que el discernimiento es para que usted reconozca la voz de Dios. Yo sé que usted sabe cuando Dios le habla. Usted sabe muy bien cuando dice que el buen pastor le habla a las ovejas, y las ovejas saben quién es la voz de su pastor. No siguen la voz de alguien que no sea su pastor. Por eso es que la relación con Dios nos lleva a ese discernimiento. El pastor conoce a la oveja hace parte de su vida, y por eso la oveja conoce y se va detrás de aquel que le está enseñando. Y usted sabe muy bien que el buen pastor es aquel que dio su vida por cada uno de nosotros, y que la intención que tiene es de restaurar nuestras vidas, y que juntamente toda mi casa pueda reconocer que Él es el único Dios verdadero. Y por eso es que el discernimiento es importante, porque cuando usted escucha la voz del buen pastor, usted puede poder entender y comprender lo que la palabra de Dios viene a hablar a su corazón, para poder permanecer firme en el llamado de Dios, y que ningún viento de doctrina, que ninguna circunstancia y que ningún problema lo mueva de esa convicción en la cual usted ha creído y con el cual usted ha confesado con sus labios que Jesús es Señor. También el discernimiento nos sirve para comprender la voluntad de Dios. Y usted sabe que para poder comprender la voluntad de Dios, dice claramente que debemos de renovar nuestra manera de pensar. Cuando en la carta de Romanos, en el capítulo 12 y versículo 1 y 2, el apóstol Pablo les habla de la importancia de poder presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Que ese es el culto racional, o sea, eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Cuando usted entiende que su vida es un sacrificio para Dios, cuando usted comprende que la relación con su buen pastor lo lleva a esa intimidad, usted empieza a dejar que el Espíritu de Dios renueve su manera de pensar, renueve lo que usted piensa normalmente y lo lleve a comprender cuál es la voluntad de Dios. Dice que es claramente perfecta, es buena y es agradable para todo aquel que deje renovar su mente conforme al Espíritu. Hermano, esto es una verdad que nos lleva a comprender. Yo no sé cuántos de nosotros en estos tiempos que estamos viviendo y delicados le ha dicho: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No importa en el ámbito que usted le ha pedido guianza a Dios. Lo primero que Dios nos llama a hacer
es que presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es un morir a usted mismo, es una relación, una intención en donde Dios lo lleva a ubicarse en que usted necesita de Dios y que cuando usted se acerca a Él, claramente Él renueva su manera de pensar, no como el mundo lo maneja, sino como el Espíritu de Dios. Y usted va a discernir las cosas de este mundo y va a comprender que en medio de este mundo usted fue llamado para hacer luz. Y cuando usted comprende que es llamado para hacer luz, usted comprende cuál es la voluntad agradable para Dios. Ese es el llamado que tenemos. Por eso es importante el discernimiento, hermano. No es algo que usted le digan, sí, renueve su manera de pensar, deje de hacer el pasado, no lo haga, sino que es una manera en la cual usted comprende que debe de empezar con una humillación, con un rendimiento delante de Dios, donde usted comprende que Él es todo para usted y que Él dio su vida por amor a usted y con la única intención de darle una vida en abundancia, con la única intención que el Espíritu dado a su vida transforme y cambie y renueve cada día su manera de pensar para no vivir como el mundo vive, sino vivir como el Señor nos ha llamado a vivir y poder manifestar en testimonio las grandezas del Dios en el cual nosotros hemos creído. Por eso es importante el discernir. Usted conoce cuando el buen pastor le habla, cuando el pastor lo llama o le habla a través de su palabra, usted va a comprender y va a discernir lo que viene directamente de Él, y eso va a renovar su manera de pensar para que eso sea transmitido y pueda ser guiado para conocer la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable. Otra manera de que nosotros debemos de comprender por qué necesitamos el discernimiento es para distinguir la verdad del error. Creo que es algo que en este tiempo debemos de estar recalcándole a nuestros hijos, recalcándole a nuestros jóvenes, recalcándole a aquellos que Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar, de cuidar que lo que estamos escuchando sea algo que esté en la palabra de Dios. El discernimiento nos lleva a eso, a poder discernir en lo que está malo y en lo que está bueno. Y es ahí donde en Hebreos, yo quiero que usted me acompañe, Hebreos capítulo 5, versículo 2, habla claramente sobre la importancia de discernir las enseñanzas de error, los momentos de apostasía que ya estaban plasmados en la palabra, y que estos momentos de apostasía han estado cíclicamente y dando vueltas con la intención de confundir, con la intención de desviar y de desvirtuar lo que el Señor ha dado a su pueblo. Por eso dice en el capítulo 5 de Hebreos, versículo 2, porque debiendo ser ya maestros, dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis de necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted sabe muy bien, hermano, que cuando la palabra de justicia se revela al corazón del hombre, es ahí donde la madurez espiritual se empieza a manifestar. Y hablamos de madurez, hermano, no estamos hablando de que él es el que hace las cosas, no, o sea, el mayor de edad, no, sino que estamos hablando que la madurez es manifestada con el deseo en su corazón de seguir la voz de aquel que lo ha llamado y de someterse y de humillarse delante de Dios para comprobar cuál es la voluntad de Dios, y eso lo llama a usted a la obediencia a la palabra de Dios, y por lo cual usted va a ser maduro espiritualmente en discernir lo que es malo y lo que es bueno. Y por eso, hermano, es que como iglesia nosotros tenemos que estar constantemente
capacitándonos para toda buena obra. Creo que todos tenemos que estarnos capacitando constantemente, porque las cartas del apóstol Pablo eran enviadas a las iglesias con la intención de volver a reafirmar esos rudimentos, volver a reafirmar esa simiente, ese donde iba a estar cimentado, esos cimientos donde iba a estar cimentado el evangelio. Porque el apóstol Pablo abrió las iglesias, les predicó, pero era necesario que él fuera por diferentes lugares para que el evangelio corriera y se cumpliese lo que el Señor le llamaba a hacer. Pero en medio de eso él no se olvidó, sino que enviaba cartas de instrucción donde él comprobaba que muchos se habían desviado detrás de otras enseñanzas. Y por eso les dice en la carta de Hebreos, y habla aquí claramente, donde dice que Dios, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis la necesidad de volveros a enseñar. Hermano, yo creo que como padres, como responsables, no nos cansemos de enseñar, no nos cansemos de transmitir lo que el Espíritu de Dios está hablando, y no estemos justificando diciendo, ay, es que este ya es maduro, es que este nunca madura, sino que verdaderamente pidámosle al Señor que el Espíritu de Dios se revele a sus vidas para que ellos comprendan cuando Dios está hablando y ellos puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, y en medio de esto ellos van a poder tomar la decisión de seguir lo bueno y de seguir lo malo. Hermano, ya no es necesario. Yo creo que usted sabe cuando un niño usted lo está criando y desde pequeño usted tiene el cuidado de decirle, no, eso no, porque ahí te vas a golpear. Con cuidado por ahí, porque ahí te podés caer. Usted le empieza a enseñar a sus hijos lo que él debe de tener cuidado. Pero conforme ellos van creciendo, ellos ya saben a discernir qué es lo que es bueno y lo que es malo. Empiezan a tener conciencia. Y en esa madurez, porque el cerebro empieza a crecer, empiezan a tomar sus propias decisiones, ellos empiezan a darse cuenta que ciertas decisiones que han tomado han causado dolor. Y por eso es que usted sabe muy bien en este momento que hay decisiones que hemos tomado como iglesia que nos han llevado por el camino incorrecto, pero que es tiempo de retomar el camino, de sentarnos nuevamente, de dejarnos enseñar nuevamente a través de la palabra de Dios para retomar el camino y poder crecer en madurez espiritual para comprender lo que el Señor nos está hablando en este tiempo. Hermano, es algo que muchas veces no nos sentamos a hacer porque pensamos que ya tenemos 35 años de estar en el evangelio o tenemos 40 años de ejercer un ministerio, un pastorado, y que nosotros ya somos maduros y que la gente no entiende. Hermano, empieza por uno, el poder examinar, el poder evaluar como responsable si verdaderamente yo he caminado conforme a la palabra, y si no he caminado, no he discernido, sino que he tomado mis decisiones como el espíritu de este mundo lo ejerce. Es tiempo de regresar y de comprender que he sido lleno del Espíritu de Dios, el cual me revela el camino correcto, y que la palabra de Dios me va a enseñar y me va a mostrar el camino para yo poder crecer en madurez espiritual y poder caminar hacia el propósito al cual Dios me ha llamado, y poder discernir lo que es bueno y lo que es malo en este tiempo. Hermano, es tiempo de detenernos, es tiempo de evaluarnos, es tiempo de decir, bueno, yo estoy ejerciendo esto, lo estoy haciendo en el Espíritu o lo estoy haciendo conforme a los deseos de mi carne. Porque si no lo estoy haciendo, es tiempo de regresar a Él. Es tiempo de buscar el fundamento. Es tiempo de aprender a comprender lo que el ministerio del Espíritu Santo trae para el hombre. Porque cuando el Espíritu de Dios sopla sobre el hombre, da vida. ¿Y vida para qué? Para comprender, para abrir el entendimiento y para que los sentidos espirituales sean abiertos. Hermano, es tiempo de pedirle al Señor eso, que nuestros sentidos espirituales sean abiertos al llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Por eso dice en el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted sabe muy bien que esto es algo que se ejercita. No es algo que es, bueno, ahí está, hacerlo. No, es algo que usted tiene que proponerse en su corazón, caminar en esa madurez a la que Dios le ha llamado, a esa santidad, a separarse para Él, a darse cuenta de lo que no hemos hecho conforme a la palabra de Dios,
tomarnos esa pausa de decir, Señor, me es necesario empezar de nuevo, no importa, pero hoy quiero hacer las cosas bien para ti y guiado a través del discernimiento de tu espíritu para comprender lo que tú, Señor, quieres hacer en la iglesia, quieres hacer en mi casa, quieres hacer en mis hijos. Y usted va a ver cómo el Espíritu de Dios respalda sus decisiones y el Señor se va a mostrar a los suyos y va a cumplir su palabra, porque usted le está dando el lugar que le corresponde a Él. Y por eso el discernimiento también es importante para evitar ser engañados por el pecado. Creo que usted sabe muy bien, hermano, cuando sabemos discernir lo que es bien y lo que es mal, usted sabe que no va a ser engañado por el pecado. Y la intención del enemigo de nuestras almas es que todos pequemos y que todos seamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que Eva, cuando fue tentada, vio que era agradable, que era bueno lo que le estaba ofreciendo. Y por eso ella dejó de tener discernimiento de lo que Dios les había hablado con anterioridad, de lo que Dios, la intención que Dios le había dado. Y entonces el engaño en el hombre lo separa de Dios para que él pueda pecar, y ese pecado viene a traer una cegueza espiritual y viene a cegar los sentidos espirituales, donde la persona humanamente se entrega a los placeres de esta vida y se aleja del propósito de Dios. Y usted sabe muy bien que estos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso es importante el discernimiento, el comprender, hermano, no el juzgar, sí, pecador, porque hizo esto, sino que aprender a enseñarle a aquellos que están con nosotros, que fueron llamados por Dios y que el Espíritu Santo fue derramado sobre cada uno de ellos para que ellos puedan discernir lo que es malo, lo que es bueno, puedan comprender la voluntad de Dios y entender que tienen que huir del pecado, porque es ahí donde el Señor nos llama, que debemos de someternos a Él para poder resistir al diablo y Él va a huir de nosotros. Por eso usted lee en el libro de Gálatas, hermano, y cuando habla sobre el fruto del Espíritu, es el resultado del discernimiento espiritual en el hombre. Por eso es que el hombre que vive en discernimiento, que entiende, que comprende, que sabe lo que viene de Dios, aprende a dar fruto. Y un fruto que es agradable de Dios, un fruto que es apto porque es dado por Dios. Pero el hombre que deja de dar fruto vive conforme a las obras de la carne, y estas obras de la carne se enseñorean sobre esa persona, y esta persona empieza a tener una forma de ver las cosas contrarias a lo que la palabra de Dios establece. Hermano, creo que son tiempos en que nosotros debemos de examinar lo que el Señor está hablando a la iglesia. Y por eso en la carta de Filipenses el apóstol Pablo escribe esta carta, y a mí me encanta mucho esta carta porque es una carta que nos ubica en el gozo del Señor en medio de nuestras pruebas, en medio de las circunstancias que estemos viviendo. Pero esto viene por comprender quién es nuestro Dios, quién es nuestro buen pastor, en comprender cuál es la voluntad perfecta de Dios, en comprender cuál es el camino del bien y del mal, y el comprender que nosotros ya no podemos vivir esclavos al pecado, sino que Dios nos ha llamado a santidad. Por eso es que Pablo, cuando escribe esta carta, les habla a ellos y les pide que vivan con gozo en las tribulaciones, que en medio de las dificultades comprendan quién es su Dios, que en medio de las circunstancias puedan reconocer que la voluntad de Dios es perfecta y que Dios no se sale nunca del camino del propósito ya trazado de antemano, sino que Él tiene para cada uno de nosotros, dice que tiene planes de bien y no de mal para todo aquel que se mete al propósito de Él. Y por eso en la carta de Filipenses capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. O sea, siempre hay una oración con gozo, porque el gozo nos ubica y nos hace entender cuál es la voluntad de Dios perfecta, agradable. El agradecimiento también por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora.
O sea, el apóstol Pablo les dice, ese evangelio que ustedes creyeron desde el inicio, ustedes entendieron que era poder de Dios y que han permanecido, han perseverado, no los han desviado ninguna falsa doctrina, ni nos ha llevado ningún pecado, ni ninguna falta de discernimiento, sino que ustedes han permanecido hasta el día de hoy. Estando persuadido, dice claramente la palabra de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando usted habla o dice esta palabra, creo que usted debe de comprender que no es solo el decirla, sino el vivirla. Porque cuando usted la vive, usted discierne lo que ese versículo está hablando a su corazón. De que no importa las circunstancias, no importa lo que esté viviendo, la gratitud y el gozo de creer, de entender, de la revelación que vino a su vida a través del evangelio, a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario y a través del Espíritu dado, le viene a usted a entender que Él comenzó esa obra en usted y que Él no se va a detener y que la va a perfeccionar y la va a terminar. Eso es lo que hace el discernimiento en el corazón del creyente. Como es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, o sea, que se despierte ese amor que claramente en la palabra dice que el amor de muchos en este tiempo se iba a enfriar, se iba a apartar. Pero viene y dice el apóstol Pablo y les dice, en medio de la prueba que estén viviendo, yo oro para que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. Y aquí habla sobre el entendimiento y el discernimiento espiritual en el creyente. O sea que cuando usted aprende a amar, usted entiende verdaderamente de quién es el que viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Y por eso en la primera carta de Corintios capítulo 13 versículo 1 habla de que si yo hablare lenguas angelicales y tengo todos los dones, pero si no tengo amor, ¿de qué me sirve? Es ahí donde el entendimiento espiritual, el discernimiento espiritual me ubica en que primero debo de amar al Señor con todo mi corazón, vivir el evangelio verdaderamente, apartado de todo pecado, y ese amor va a fortalecer en mí el discernimiento y me va a guiar. ¿Para qué me va a guiar? Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y usted sabe claramente, hermano, que la intención del Espíritu de Dios es formar una iglesia sin mancha y sin arruga. La intención del Espíritu de Dios es edificar una novia para su amado, para ese día que tenemos ya trazado, que el Señor lo conoce y lo sabe, pero para que nosotros seamos irreprensibles y podamos comprender y caminar y perseverar hasta el día final y comprender y saber que para eso el Señor nos ha llamado. Por eso, hermano, es algo que en mi corazón ha estado latentemente. Como ministerio familiar hemos estado buscando como familias la intención de regresar a los bases, de regresar al fundamento que es Cristo Jesús, el centro de nuestros hogares, en comprender el diseño original de Dios del matrimonio y de la familia, para que nosotros podamos trasladar a nuestras generaciones esta visión. Pero no lo podemos trasladar sin ningún discernimiento espiritual. Porque si no, lo que vamos a trasladar es conocimiento y vamos a exigir algo a nuestros hijos que ni nosotros mismos lo podemos cumplir, porque no estamos cumpliendo, no estamos obedeciendo los mandatos de Dios establecidos en su palabra. Y este es un llamado para todos, hermanos. Porque el resultado de lo que la iglesia está viviendo hoy en día es resultado de lo que en los hogares estamos viviendo. La falta de discernimiento en los líderes, en las cabezas de hogar,
nos ha llevado a que nuestros hijos estén muchas veces en condiciones buscando quién es el que tiene la verdad, buscando qué es lo que el mundo hace o lo que el espíritu de este mundo quiere guiar, porque nosotros hemos dejado que ese mismo espíritu quiera gobernar y nos ha botado el discernimiento de poder entender las cosas del espíritu, porque no las podemos entender si no estamos en el espíritu. Y por eso este es un llamado que yo le hago al Señor en mi corazón, y yo le digo: Señor, inicia por mí, porque el deseo de mi corazón es que se levante una generación que verdaderamente ame a Dios y que verdaderamente conozca el ministerio del Espíritu Santo, porque es el que lo revela y que lo lleva a toda verdad, y que les hace comprender cuando la voz de su amado, cuando la voz del buen pastor los llama, para que ellos puedan comprender cuál es la voluntad perfecta y agradable para Dios, y así entender el camino del bien y del mal, y no desviarse por todo lo que puedan ver o escuchar, sino permanecer firmes en ese convencimiento, en ese cimiento que ha sido sembrado en sus corazones. Yo quiero, hermano, en esta noche el poder orar con ustedes y pedirle hoy verdaderamente al Señor que nos podamos humillar y nos podamos rendir delante de Él. Bueno, en la carta de Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, le dice claramente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por la bondad de Dios, por lo que Dios ha hecho por cada uno de ustedes. Recuérdense que Dios ha sido misericordioso. Dios no ha dejado de ser el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él sigue cumpliendo su promesa, y por esas misericordias de Dios dadas a ustedes, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el llamado, es el culto al cual Dios nos ha llamado. Que hoy rindamos nuestra vida delante de Dios y que comprendamos que la revelación y el discernimiento del Espíritu vienen a través de una humillación y de comprender que ya no pertenecemos a este mundo, que ya no debemos de seguir siendo influenciados por el espíritu de este mundo, sino que podamos levantar nuestra mirada y comprender de dónde viene nuestro socorro, de entender quién es el que nos ha llamado, de entender quién es el que perfeccionará la obra en nosotros. Pero ese entendimiento me hace a mí actuar y me hace comprender que debo de renovar mi manera de pensar. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, dándote gracias porque sabemos y comprendemos, Padre, que estamos viviendo tiempos delicados, tiempos en los cuales, Señor, mucho pueblo de Dios se ha confundido, y muchas cosas de las que han sucedido a través de este espíritu que gobierna el mundo, Señor, que ha desvirtuado, Señor, y que ha alejado a muchos verdaderamente del evangelio. Hoy clamamos para que el Espíritu de Dios, que ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, nos lleve al entendimiento y al comprender, Señor, quién tú eres. Al entender, Señor, que yo no puedo caminar en esta vida fuera del propósito y del llamado que tengo delante de ti, de cumplir una gran misión, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús yo te pido que hoy tu Espíritu Santo llene nuestras vidas, que así como el apóstol Pablo, Señor, recibió la vista, que hoy recibamos la vista espiritual y comprender, Señor, que hemos sido llenos de tu Espíritu Santo para poder discernir, Señor, lo que estamos viviendo en este tiempo y de poder apartarnos del mal, poder apartarnos del pecado, de poder enseñarle a aquellos, Señor, que tú nos has dejado la responsabilidad de mostrarle un camino, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que todo camino extraño nos lleva a perdición, que solamente en ti, Señor, hay vida eterna y vida en abundancia.
Padre, que hoy, Señor, venga esta verdad al corazón de comprender, Señor, que el humillarse, el rendirse delante de ti, Señor, nos ubica en comprender quién tú eres, en comprender, Señor, que no somos más huérfanos, sino que tú, Señor, nos has comprado a precio de sangre, porque el Espíritu que habita en nosotros clama desde nuestro interior, clamando Abba, Padre, comprendiendo nuestra identidad como hijos y entendiendo, Señor, que tu voluntad es perfecta, buena y agradable para todo aquel que ha renovado su manera de pensar y se ha sometido a tu voluntad. Hoy oro, Señor, para que hoy tu iglesia, Señor, para que tu pueblo, para que nosotros como hijos tuyos despertemos del acomodamiento y que podamos discernir lo que en este tiempo estamos viviendo, para que nuestra casa, Señor, sea irreprensible, sea agradable, Señor, para ti, para el día en el que tú, Señor, vengas por tu novia, vengas por tu iglesia, estemos listas, llenas del Espíritu de Dios, para poder, Señor, alabar y exaltar tu nombre y comprender, Señor, que nuestra herencia es más grande de lo que nosotros podemos ver en esta tierra, cuando nosotros aprendemos a obedecer y amar con todo nuestro corazón a aquel que dio su vida por nosotros. Hoy en el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu, Señor, selle esta palabra en cada corazón y que pueda dar su fruto a su tiempo y que podamos levantarnos, Señor, y poder, Señor, transmitir esta verdad de generación en generación. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, gracias por estar siempre en sintonía y estar pendientes de las transmisiones que como siempre las tenemos los días martes, los días viernes y también los servicios presenciales los días domingo. Y recuerde también que como ministerio familiar tenemos un espacio para seguir capacitándonos como matrimonios, como familia, los días sábados a las 4 de la tarde por la página del Ministerio Familiar que se llama Ministerio Familiar Elim Central, para que usted la pueda ubicar y usted pueda tener un tiempo de aprendizaje también y de poder bendecir su casa, que creo que es lo que Dios nos está llamando en este tiempo. Fue una bendición el poder estar compartiendo con ustedes. Que el Señor le bendiga y sigamos al frente en el llamado que Dios nos ha dado. Bendiciones. Te invitamos a participar de nuestras actividades semanales. Comenzamos el martes a las 9 de la mañana con el programa Conversando con nuestro pastor. A las 7 de la noche, únete con nosotros al servicio online de oración. Miércoles, 9:30 de la mañana, servicio de damas. Jueves, 10 de la mañana, estudio ministerial. Viernes, 7 de la noche, servicio general online. El sábado, iniciamos a las 9 de la mañana con Niños para Cristo. 10 de la mañana, acompáñanos en el servicio de oración. 4 de la tarde, discipulado familiar online. 5 de la tarde, discipulado Grupo CREA. Y acompáñanos en los servicios de domingo, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Elim Central Radio 760. Y síguenos en redes sociales, Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760 AM. Conéctate con nosotros y busquemos juntos más del Señor.